Hoy les vamos a hablar de la diferencia entre dormir bien y dormir mal. Bienvenidos a Diagnóstico. El capítulo de esta semana lo dedicamos a los trastornos del sueño, un problema que no solo tiene las consecuencias obvias, que podamos estar malhumorados o cansados, sino que de prolongarse en el tiempo puede tener importantes consecuencias para la salud. De todo esto vamos a hablar con diferentes especialistas. Uno de ellos es nuestro invitado especial de hoy, el doctor Oriol Franch, jefe del servicio de neurología del Hospital Ruber Internacional. Yo creo que sería muy buena idea el poder educar desde la escuela en qué consiste un buen dormir. Y un buen dormir se basa en unos hábitos de sueño adecuados. Enseguida estamos con él. Antes arrancamos el diagnóstico de esta semana, como siempre, con un rápido repaso de la actualidad en 3 minutos. Desde este jueves ya no es obligatorio el uso de la mascarilla en espacios exteriores. Así lo decidió el Gobierno en el último Consejo de Ministros. La única excepción a la norma está en los eventos multitudinarios al aire libre, en los que habrá que seguir usando la mascarilla, y en algunas comunidades también en los patios de los colegios. De igual forma, sigue siendo obligatoria en espacios cerrados de uso público como restaurantes, tiendas, oficinas y medios de transporte, incluido el coche privado, si los ocupantes no son convivientes. Una macroencuesta del Consejo General de Enfermería a 19.000 profesionales demuestra que la inmensa mayoría de los enfermeros, el 85%, ha visto afectada de una u otra manera su salud mental durante la pandemia. De los 275.000 profesionales de la enfermería en activo en España, 243.000 confiesan que han sufrido estrés. El 67% ha tenido ansiedad, más de la mitad ha sufrido miedo e insomnio. Y un dato muy preocupante es que el 33% han llegado a tener depresión. Las enfermeras y enfermeros somos personas y el dolor de los demás también nos afecta. Y a esto se suman los contagios que en el gremio de la enfermería han multiplicado por 2 a los de la población general. El próximo 10 de mayo se pondrá en marcha el teléfono antisuicidio, el 024, que estará disponible de forma gratuita las 24 horas, los 7 días de la semana. Se verá satisfecha así una de las demandas históricas de los psiquiatras españoles. Aunque de momento no hay demasiada información sobre este nuevo servicio, se sabe que será una línea de ayuda a las personas con riesgo de conducta suicida, atendida por personal entrenado. Si una persona vive 90 años, aproximadamente 33 se los pasa durmiendo. El sueño nocturno ocupa, por tanto, 1/3 de nuestra existencia, lo que indica que algo decisivo y fundamental ocurre durante ese tiempo. De ahí, entre otras cosas, que dormir bien sea tan importante para la salud y que dormir mal pueda tener consecuencias muy negativas para nuestro organismo. Pero, ¿qué es dormir bien? ¿Qué pasa si no lo hacemos? De todo esto hablamos hoy, entre otros, con el doctor Oriol Franch, jefe del servicio de neurología del Hospital Ruber Internacional, un gran especialista en la materia. ¿Qué entendemos por una buena calidad de sueño? Una buena calidad de sueño es que el poder conseguir que al día siguiente nos encontremos descansados, nos encontremos con la mente clara, nos encontremos con buen estado de ánimo, con energía. Y esto va a depender de la duración, de la profundidad y de la continuidad. De que haya suficiente duración, que el sueño dure lo suficiente. En segundo lugar, que sea lo suficientemente profundo como para descansarnos, para repararnos. Y en tercer lugar, que sea lo suficientemente continuado para poder completar las diferentes etapas o las diferentes fases que forman cada ciclo de sueño y que a su vez se va a repetir varias veces a lo largo de la noche. Si todo esto ocurre, vamos a conseguir un sueño de buena calidad. ¿Y qué ocurre si no se cumplen estos parámetros de un buen sueño? Sí, podríamos considerar consecuencia de 3 niveles. En primer lugar, la consecuencia inmediata de estar despiertos durante la noche. Estar despiertos durante la noche
sabiendo que aquello ya nos ha ocurrido otro día, pensando cómo vamos a estar el día siguiente, la sensación de soledad que tenemos al estar despiertos durante la noche. La consecuencia al día siguiente vamos a estar cansados, malhumorados, vamos a tener menos atención, nos puede doler la cabeza. Y luego lo que también tiene son consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, hay un estudio publicado hace 3 años, hecho en Suecia y en el Reino Unido, en el que llegaban a la conclusión de que el insomnio a la larga tenía implicaciones sobre la mayor posibilidad de tener un cuadro de deterioro cognitivo. El sueño nocturno, que debería durar unas 8 o 9 horas, pasa por 5 fases que se repiten aproximadamente 5 veces hasta que nos despertamos por la mañana. De esas fases es en la última en la que se sueña, por lo que podemos decir que cada noche soñamos no una, sino 5 veces. Esa fase se conoce como REM, siglas en inglés que corresponden a movimiento ocular rápido. Pero la pregunta que surge es ¿por qué soñamos? Pues es un tema que está realmente en investigación. Del sueño se va conociendo cada vez más. Las personas pasamos más o menos la tercera parte de nuestra vida durmiendo. Si eso ocurre, será porque es algo muy relevante en las personas, ¿no? En general, digamos, al tema del sueño y de los sueños se ha llegado desde distintos lugares. Freud, como decía antes, también tuvo una idea brillante al pensar que lo que ocurría en los sueños podría tener una interpretación y que era relevante el concepto de los sueños. Sí que parece que una de las funciones, aparte de reparación, ¿no?, del funcionamiento cerebral, una de las funciones que tiene ese sueño es la consolidación de los procesos de memoria. De lo que nosotros hemos ido aprendiendo, eso se va consolidando. La importancia de dormir bien tiene que ver, por lo tanto, con la memoria, con consolidar lo aprendido, lo que ocurre en la última fase cuando el cuerpo está totalmente flácido y relajado y el cerebro entra en ebullición. De repente ocurre una cosa que llamó la atención al grabarla por primera vez, y es que se dispara ese electroencefalograma. Las ondas, en vez de ser cada vez más reducidas o incluso anchas, pero lentas, hay picos, casi como epilépticos, pues se podrían confundir con un estado epiléptico. En el momento en que todo esto está relajado, o sea, el cuerpo no da brincos en ese momento, pero el cerebro sí. Y ese es el momento donde estáis los que trabajáis con esto, porque es cuando el cerebro está editando lo que nos ha pasado durante el día. Claro, si tú no duermes bien antes de los exámenes, no editas bien la información asimilada, por eso se dice, lo aprendiste con alfileres, no te ha servido más que el examen y a lo tonto. Pero dormir bien y soñar, es decir, completar todas las fases del sueño durante varios ciclos, también es fundamental para el bienestar de nuestro organismo. En esos momentos está el cuerpo totalmente flácido. Eso es importantísimo porque es el momento que el cuerpo va a poder mandar más sangre a zonas que han estado tensas durante el día, pero lo gordo del sueño es que a nivel sistema inmunitario, durante ese momento del sueño en que el cuerpo está totalmente relajado, la circulación es más fácil, con lo cual la sangre puede acceder allí, llevar comidita, llevar todos los sistemas de defensa y llevarse toda la porquería. Se puede decir en resumen que, gracias a un correcto descanso nocturno, completando todas las fases del sueño durante varios ciclos, cargamos las baterías de nuestro organismo y el cerebro hace un volcado a la memoria de todo lo grabado durante el día. Hablaba usted de que si no duermes las suficientes horas, como es lógico, no puedes completar el ciclo del sueño, ¿no? ¿Cuáles son las fases del sueño y qué importancia tiene o qué sucede en cada una de ellas? Sí, hace ya muchos años, fue inicialmente en el 1937, luego en el 57, tuvimos los primeros conocimientos sobre las diferentes fases del sueño y se establecieron 5 fases de sueño diferentes. Hay cuatro primeras que están agrupadas en lo que se denomina un bloque, que se denomina movimientos no rápidos de sueño. Iniciamos el sueño en la fase 1 y vamos progresando a las diferentes fases, aumentando la profundidad del sueño, de tal forma
que según vamos progresando, la posibilidad de ser despertado va a exigir un estímulo cada vez mayor. Pasadas estas primeras 4 fases, estas 4 fases vienen a durar aproximadamente entre 1 hora, hora y media. Entramos en la siguiente, en la 5ª fase, que es el sueño REM, y en este sueño lo característico es la parte del sueño en el que soñamos. El cuerpo está atónico, el cuerpo está, entre comillas, paralizado. Estas 4 fases y esta fase, la 5ª de sueño REM, configura lo que es un ciclo de sueño que se va a repetir diferentes veces a lo largo de la noche, entre 4 y 6 veces. Claro, cuando no se completa empiezan los problemas. Pero ¿cuáles son los problemas más frecuentes que acude la gente a consultarle a usted, por ejemplo? Sin duda el más frecuente es el insomnio. Es el insomnio entendiendo como tal la dificultad para conciliar el sueño, el despertarnos durante la noche, el despertar antes de la hora prevista o que el sueño sea de mala calidad. Y además que al día siguiente vamos a tener consecuencias del haber dormido mal. Otros trastornos del sueño son frecuentes, son el conocido como síndrome de apnea del sueño, que la persona respira mal durante la noche y causa falta de oxigenación del organismo, el síndrome de piernas inquietas, los terrores nocturnos, la narcolepsia. En la clasificación actual de los trastornos del sueño hay más de 100 entidades diferentes que se caracterizan cada una con una serie de síntomas y unos registros de sueño que son característicos en algunas de ellas. Claro, ¿y las parasomnias qué son? ¿Son trastornos también del sueño? Sí, sí. Las parasomnias son un grupo dentro de las diferentes patologías o trastornos que tiene el sueño, son un grupo que se caracteriza por comportamientos anormales durante el sueño. Por ejemplo, son parasomnias conocidas el sonambulismo o los terrores nocturnos o las pesadillas. Vamos a detenernos en algo muy característico del sueño nocturno, los ronquidos. Roncar no indica necesariamente que exista una enfermedad, pero sí es algo característico y una señal de que podemos padecer la conocida como apnea del sueño, el denominado síndrome de la apnea obstructiva del sueño, que es una enfermedad potencialmente mortal si no se controla, que afecta a entre un 10 y un 12% de la población, más a hombres que a mujeres, si bien se estima que la mitad está sin diagnosticar. Y lo que consiste es que durante el sueño, fisiológicamente a todos se nos cierra un poquito la garganta, es decir, la glotis, ¿no? A nivel de la faringe. Y en este tipo de persona está eso exagerado, con lo cual lo que se produce es un colapso de la vía aérea superior, dando lugar a una falta de intercambio gaseoso, un aumento del esfuerzo respiratorio, que muchas veces lo que se nota es por ronquido, y un microdespertar, un ronquido muy fuerte y un microdespertar, con lo cual existe una fragmentación del sueño. Esa fragmentación del sueño se traduce en un mal descanso que, como venimos advirtiendo, puede tener consecuencias negativas para nuestra salud a largo plazo. Sí es verdad que tiene implicaciones cardiovasculares, tiene implicaciones sobre mal control de la tensión, complicaciones de cardiopatía isquémica, a nivel del control de la glucemia también, de la obesidad. Las complicaciones cardiovasculares no son fruto de un mal descanso nocturno, son fruto de los mecanismos inflamatorios que se generan con ese mal descanso nocturno. Es decir, cuando tú no descansas bien durante la noche, se generan diversos procesos inflamatorios que dan lugar a esa propensión de accidentes cerebrovasculares. Muchas veces el paciente no se da cuenta de que padece apnea del sueño y es su acompañante el que normalmente da la voz de alarma. Cuando nosotros tenemos la sospecha de apnea del sueño, aparte de la clínica, lo que le pedimos es una poligrafía o una polisomnografía respiratoria, que esto es pasar una noche con un aparato que tiene unas bandas abdominales y torácicas, una canulita a nivel nasal, y lo que mide es el esfuerzo respiratorio y el intercambio respiratorio de flujo de oxígeno que hay durante el sueño. Y con eso podemos ver si hay apneas, si hay hipopneas y el esfuerzo respiratorio. Una prueba muy parecida será la polisomnografía, que también lo que nos mida es a nivel cerebral, pues cómo se comporta nuestro cerebro durante el sueño, es decir, las ondas del sueño. Y así tenemos la mecánica ventilatoria, también el flujo de intercambio de oxígeno y a nivel cerebral, pues las ondas del sueño.
El tratamiento habitual y preferente es una máquina conocida como CPAP que utiliza el paciente al dormir. Es una máquina que lo que produce es una presión que lo que hace es, durante toda la noche, lo que hace es mantener esa vía aérea respiratoria abierta, con lo cual no se produce ese colapso, o se produce menos, y no se produce ese intercambio, esa fragmentación del sueño, ni todas las comorbilidades, todas las patologías que se asocian. Para determinados pacientes, un grupo minoritario, que o bien no toleran estar toda la noche enganchados a una máquina o su uso presenta alguna contraindicación, existen tratamientos alternativos que pasan por la cirugía o por la colocación de dispositivos nocturnos de avance mandibular que corrigen la posición y evitan la apnea. ¿Y los trastornos del ritmo circadiano, esto es un trastorno del sueño o es una consecuencia de dormir mal? Los trastornos del ritmo circadiano son otro capítulo aparte. De la profundidad del cerebro, en el hipotálamo, hay una zona que es el núcleo supraquiasmático, que es donde está el reloj, el reloj circadiano que va a gobernar estos ciclos. El horario ideal sería que nuestro sueño transcurra entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana. Si empezamos, y que esto no solamente este horario lo tengamos durante los días laborables, sino que lo mantengamos no más de 2 horas de diferencia los fines de semana. Si esto se cumple, el sueño es reparador. Ahora sí, hay diferentes trastornos o diferentes alteraciones del ritmo circadiano, como por ejemplo son el jet lag, como es los trastornos por cambio de turno de trabajo, etc. Hay diferentes trastornos que es muy parecido, se puede comparar a cuando un reloj con manecillas queda desajustado y va el reloj a una hora y realmente los hechos ocurren a otra hora, ¿no? Decía usted que el insomnio es el trastorno más habitual, que sufre mayor porcentaje de la población, pero ¿por qué se produce el insomnio? ¿Va relacionado con la edad? ¿Es algo natural, digamos, según vamos cumpliendo años? ¿No tiene nada que ver? ¿Cuáles son las causas? Sí, es cierto que cuando nos hacemos mayores acortamos el sueño. Antes hacía referencia la persona adulta, conviene que descanse 7-8 horas. Cuando una persona es mayor de 65 años generalmente se acorta, podríamos hablar de 7-8 horas, y también lo que se hace es se fragmenta el sueño. Ahora bien, lo que es muy importante es el poder detectar situaciones que van a provocar el insomnio. En este sentido, lo que llamamos comorbilidades, y hay trastornos psiquiátricos, psicológicos, como por ejemplo son un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, un síndrome de estrés postraumático, un trastorno bipolar, que van a conducir a un insomnio. Hay enfermedades como puede ser una enfermedad respiratoria o un dolor crónico que también lo pueden producir. Claro, muchas veces el insomnio se trata con fármacos, con medicamentos. ¿Es esa la solución o hay que ir un poco más al origen de qué está provocando el insomnio? Sí, hay una situación que es el insomnio de corta duración, cuando una persona tiene un trastorno del sueño en relación con algo ocurrido en un momento concreto, una situación estresante, un trastorno emocional concreto, y que la persona dice: me pasó esto hace 3 días y es que no duermo. En esos casos el tratamiento farmacológico desde luego tiene todo el sentido. Ahora bien, el trastorno crónico, que es cuando la alteración del sueño aparece varias veces a la semana y dura 3 o más meses, no debe ser la primera alternativa. No debe ser la primera alternativa porque en estos casos el iniciar un tratamiento con fármacos, basado fundamentalmente en fármacos y sin control médico estricto, realmente es un viaje sin retorno. Es un viaje sin retorno porque son fármacos que la mayor parte de ellos van a causar tolerancia y dependencia, y con el tiempo, para poder mantener el sueño, el paciente va a necesitar ir incrementando la dosis de forma gradual, y esto lógicamente a la larga tiene unas consecuencias negativas.
Entre los muchos efectos secundarios que puede producir un mal descanso nocturno está el dolor. Dormir mal puede producir dolor. El dolor en sí mismo es una percepción. Esa percepción hace que se sensibilicen unas determinadas estructuras en nuestro cerebro y esas estructuras son sensibles a las emociones. A las emociones como el estrés, la ansiedad, la insatisfacción laboral, y donde la falta de sueño, el no descansar adecuadamente, supone o se presenta como un factor adicional que contribuye también a mantener y perpetuar el dolor musculoesquelético. Esto, por ejemplo, en dolor lumbar es una relación perfectamente consolidada y reconocida por la literatura científica, y eso hace, por ejemplo, que nosotros a día de hoy en nuestras consultas, cuando tratamos un cuadro de dolor intenso, de dolor crónico, de larga evolución, el preguntar por aspectos como cómo duerme una persona resultan fundamentales para entender qué puede estar pasando y cómo podemos atajar ese dolor. En ocasiones, erróneamente, se achaca al colchón un mal descanso, nada más lejos de la realidad. En ningún momento de la historia los colchones han sido tan cómodos como ahora, y en ningún momento de la historia el dolor ha sido tan prevalente como ahora, ha estado tan presente en nuestras vidas como ahora. Es decir, no podemos relacionar un mal colchón con mayor presencia de dolor. Se relaciona más, el aumento en las tasas de dolor se relaciona más con cambios en nuestros estilos de vida, con la industrialización, con los cambios relacionados con sociedades modernas donde nos estamos moviendo mucho menos, donde nos estamos cuidando menos y donde estamos ganando peso. Por lo tanto, las claves para dormir bien hay que buscarlas no en el colchón, sino en los hábitos. Hablamos de horas de sueño en términos cuantitativos y de calidad de sueño, es decir, cuántas horas somos capaces de dormir sin despertarnos. Y si nos despertamos, ¿cuánto tardamos en volver a conciliar el sueño? De hecho, es un recurso frecuente en determinados pacientes con patología compleja. Yo los remito al nutricionista, y el nutricionista, una de las primeras recomendaciones que les hace es melatonina para dormir mejor. Y automáticamente, con esa intervención multifactorial de muchos profesionales, conseguimos resolver cuadros porque realmente actuamos sobre los orígenes del problema, sobre los factores que causan ese problema. Y el sueño es un componente fundamental en el manejo del dolor musculoesquelético. Aunque es cierto que hay dolores que no dejan dormir bien, lo que sucede habitualmente es lo contrario, que es la falta de descanso, dormir mal, lo que nos causa determinados dolores, de manera especial el dolor lumbar o dolor de espalda. ¿Usted cree que falta concienciación probablemente de la importancia del sueño, que no somos muy conscientes de lo necesario que es dormir bien? Yo creo que sí. Globalmente estamos informados sobre lo nocivo que es el tabaco, lo nocivo que es el alcohol, la conveniencia de llevar una buena dieta, pero también deberíamos ser sensibles. Y en ese sentido yo creo que sería muy buena idea el poder educar desde la escuela en qué consiste un buen dormir. Y un buen dormir se basa en unos hábitos de sueño adecuados, y hábitos de sueño que van a empezar porque una hora antes de irnos a dormir es conveniente que nos preparemos para ir a dormir. Y no es buena idea en aquel momento el utilizar el móvil, la tableta, el ordenador, o el tener una discusión o una conversación de algo que nos puede preocupar. Durante la hora previa es importante que vayamos aterrizando, vayamos desconectando para que la noche pueda ser una noche en la que descansemos. Dormir bien no es un juego de niños, nuestra salud depende de ello y para eso es fundamental aprender a descansar, seguir determinadas pautas y hábitos. La medicación debe ser un recurso limitado y excepcional. Si dormimos bien, nuestro cuerpo y nuestro cerebro nos lo agradecerán. Estamos llegando al final de nuestro diagnóstico de hoy dedicado a los trastornos del sueño. Vamos como siempre con el último minuto de la mano de nuestro especialista. Le escuchamos. Dos de los trastornos más comunes durante el sueño en la infancia son las pesadillas y los terrores nocturnos. La diferencia fundamental entre ambas es que la pesadilla es ese niño que se despierta en mitad de la noche, al final de la noche, al principio de coger el sueño, con algo que recuerda
perfectamente lo que ha ocurrido, que es algo desagradable y ese niño se ha despertado. Con diferencias, el terror nocturno es un niño que se despierta a mitad de la noche gritando, con muchísima sudoración, es como una especie de duermevela, no está dormido pero tampoco está del todo despierto y va a estar como muy ansioso. De hecho, es una cosa que nos va a preocupar bastante a los padres. La diferencia fundamental es que esto, que va a tardar como aproximadamente 10 minutos en pasar solo, pues el niño no va a recordar absolutamente nada de lo que ha pasado y por lo que se ha levantado gritando. Algo que si es una pesadilla sí va a recordar porque se produce durante la fase REM, durante la fase de sueño. ¿En cualquier caso nos tenemos que preocupar? No. Son dos trastornos que desaparecen solos con el paso del tiempo. Así que tranquilidad. Finalizamos ya, no nos queda más remedio que poner aquí el punto final porque nos hemos quedado sin tiempo, pero les emplazamos a que vuelvan con nosotros dentro de 7 días. En una semana regresa Diagnóstico con otro asunto de salud contado, ya lo saben, como siempre, desde una perspectiva muy diferente. Un saludo, que sean felices.